Evelyn Ward se esforzaba tanto por parecer una esposa tranquila, que nadie se percató cuando empezó a sumergirse en su propia rutina. A los 65 años ya se disculpaba incluso por pequeñas cosas, como olvidar una olla en la estufa o dejar una luz encendida en el pasillo. Warren nunca necesitó gritar para controlar la casa. Eso era precisamente lo que desconcertaba a todos. Hablaba en voz baja, usaba palabras amables y tenía esa calma que hacía que cualquier queja suya pareciera exagerada. Durante décadas, Evelyn escuchó que era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado confusa con el dinero. Cuando quería trabajar, Warren decía que no era necesario. Cuando mencionaba estudiar algo o viajar sola para visitar a una vieja amiga, él sonreía como si escuchara a una niña decir tonterías. Gradualmente dejó de insistir. Primero llegaron los silencios durante la cena. Luego los fines de semana enteros sin salir de casa. Después esa extraña sensación de no saber ya cómo opinar sobre nada sin mirarlo primero. En la calle, sin embargo, Warren seguía siendo admirado. Los vecinos lo describían como un hombre decente, estable e inteligente. Era el tipo de esposo que llevaba la compra a las ancianas y arreglaba las vallas de los demás sin cobrar nada. Así que nadie se habría imaginado que, un frío martes de noviembre, simplemente cambiaría las cerraduras de la casa mientras Evelyn iba a una farmacia al otro lado de la ciudad. Le tomó varios minutos comprender lo que estaba sucediendo. Intentó abrir la puerta principal 3 veces, luego la trasera, y regresó al porche aferrada a las bolsas de la farmacia, con las manos temblando de frío. Cuando Warren apareció detrás de la ventana de la sala, con una taza de café en la mano, Evelyn aún creía que se trataba de algún problema con la cerradura electrónica, pero él abrió la puerta lo suficiente como para dejar una maleta oscura en el suelo y decir, sin alzar la voz, que ambos debían dejar de insistir en un matrimonio que claramente había terminado. Habló como si estuviera resolviendo un asunto burocrático. Le dijo que podía quedarse unos días en un hotel barato de carretera hasta que aclarara su situación emocional. Ni siquiera la miró directamente a los ojos mientras hablaba. Luego cerró lentamente la puerta y corrió la cortina de la sala. Evelyn se quedó en el porche casi 10 minutos, sin palabras, escuchando solo el sonido lejano de una sopladora de hojas proveniente de la casa vecina. Lo más humillante ni siquiera fue el desalojo. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de cuánto dinero había en las cuentas, qué documentos estaban a su nombre, ni cómo acceder a nada relacionado con la vida financiera que había construido a lo largo de casi 40 años. Warren siempre decía que se encargaba de eso para evitarle preocupaciones innecesarias. Y por primera vez en su vida, Evelyn comprendió que había envejecido sin poseer absolutamente nada que fuera realmente suyo. Esa primera noche, Evelyn condujo sin rumbo fijo durante casi 2 horas, porque no soportaba la idea de aparcar y admitir que ya no tenía hogar. El depósito del coche estaba casi vacío, así que acabó aparcando en el aparcamiento de un supermercado abierto las 24 horas, junto a la carretera estatal. El asiento del conductor no se reclinaba del todo, y tuvo que improvisar una postura incómoda usando un viejo abrigo doblado detrás del cuello. El olor a gasolina que impregnaba la tela era tan molesto que le ardían los ojos. En algún momento de la madrugada oyó a una pareja discutiendo cerca de los carritos de la compra y se sintió avergonzada de estar allí, escondida tras las ventanillas empañadas como si huyera de algo. Su anillo de boda llevaba horas olvidado en el cenicero, junto a monedas, recibos viejos y una pastilla suelta para la presión arterial. Evelyn cogió el anillo, lo miró y lo volvió a dejar, como si su cerebro aún no hubiera procesado lo que Warren había hecho. La radio estuvo encendida a bajo volumen toda la noche porque el silencio le parecía aún peor. Y fue durante aquella incómoda madrugada, mientras escuchaba a los camiones descargar mercancías detrás del mercado, cuando se dio cuenta de una verdad aterradora. No había nadie a quien pudiera llamar sin sentir vergüenza de su propia situación. Al amanecer, Evelyn recordó la antigua granja de su abuela Laji, casi como quien recuerda un lugar abandonado de su infancia. La propiedad estaba en las colinas de Minnesota, Kentucky, apartada de la carretera principal, rodeada de árboles viejos y graneros en ruinas. Toda la familia odiaba el lugar. Durante años, todos se habían burlado de la insistencia de su abuela en mantener la casa llena de cajas, documentos viejos y muebles cubiertos de polvo. Warren llamaba a la granja un cementerio de papel y decía que todo acabaría siendo comida para ratas. Aún así, la propiedad seguía estando parcialmente a nombre de Evelyn porque su abuela nunca permitió que se vendiera.
condujo casi todo el día para llegar allí. Cuando el camino asfaltado se convirtió en tierra, sintió como si regresara a una parte olvidada de su propia vida. Al aparcar frente a la casa, sintió la misma extraña opresión que había sentido a los 10 años durante las vacaciones de verano. El tejado tenía peor aspecto de lo que recordaba. Parte del porche se había derrumbado, las ventanas estaban cubiertas de tierra y uno de los graneros parecía demasiado inclinado para mantenerse en unos 200 pie. Pero incluso en ese estado ruinoso, la granja seguía pareciendo menos fría que la casa donde Warren acababa de borrar su existencia. La puerta de la granja se atascó tanto que Evelyn tuvo que usar el hombro para entrar. El olor a madera húmeda, papel viejo y moho parecía haber impregnado las paredes durante décadas. Durante unos segundos se quedó en el estrecho pasillo, intentando acostumbrarse a la oscuridad, pues casi todas las cortinas estaban corridas. Había cajas apiladas en prácticamente todas las habitaciones, algunas con etiquetas escritas a mano por su abuela, otras cerradas solo con cordeles resecos por el tiempo. Sobre la mesa de la cocina, aún había montones de sobres amarillentos, viejos programas de la iglesia, cuadernos con notas y fotografías esparcidas como si la abuela Laji acabara de salir a comprar pan. Evelyn tenía ganas de llorar más de agotamiento que de tristeza. Le dolía todo el cuerpo por la noche sin dormir en el coche y el largo viaje. Así empezó a abrir las ventanas una a una, porque necesitaba hacer algo para no pensar. Mientras empujaba cajas para llegar a la vieja estufa de la cocina, notó algo extraño. Su abuela había catalogado algunos de esos papeles con un cuidado casi obsesivo. Había nombres, fechas, pueblos pequeños, apellidos repetidos y notas escritas con letra firme. No parecía el desorden de una persona mayor que acumulaba cosas compulsivamente. Parecía una especie de archivo organizado que nadie había tenido la paciencia de comprender. La segunda noche en la granja, una fuerte tormenta azotó la región poco antes de la medianoche. El agua comenzó a filtrarse por una sección rota del techo de la trastienda, justo donde varias cajas estaban apiladas casi hasta el techo. Evelyn pasó casi una hora arrastrando cartón mojado por el suelo, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que parecía granizo. En un momento dado, una de las cajas se rompió por completo en la base, y docenas de documentos antiguos quedaron esparcidos por el suelo húmedo. Fotografías, certificados, cartas y páginas de cuadernos se deslizaron en el agua de lluvia mezclada con polvo. Mientras recogía todo apresuradamente, Evelyn encontró una pequeña fotografía en blanco y negro de una joven negra con un vestido claro frente a una iglesia de madera. En el reverso de la imagen, escrita por su abuela con un bolígrafo azul descolorido, había una breve frase: "Encuentra a la familia". Evelyn se sentó durante varios minutos mirando la foto en el suelo mojado de la sala. No conocía a esa mujer. Nunca había oído ese nombre. Pero había algo en esa simple nota que parecía urgente incluso tantos años después. Y por primera vez desde que llegó a la granja, sintió que tal vez su abuela no había pasado décadas acumulando papeles inútiles. Tal vez había estado intentando evitar que personas enteras desaparecieran de la memoria del mundo. A la mañana siguiente, Evelyn extendió algunos documentos sobre la mesa de la cocina mientras bebía café recalentado en la taza rota de su abuela. Había dejado de llover, pero la casa seguía fría y en un silencio incómodo. Empezó a revisar los papeles, intentando encontrarles algún sentido. Pronto se dio cuenta de que su abuela lo había organizado todo por familias, caminos rurales, pequeñas iglesias e incluso barrios antiguos que ya no existían oficialmente. Había sobres enteros dedicados a personas que, al parecer, nunca le habían importado a nadie más que a ella. Niños que murieron demasiado jóvenes. Parejas sin actas de matrimonio formales. Hombres que desaparecieron tras las guerras. Mujeres enterradas sin apellidos en sus lápidas. Evelyn pasó horas leyendo, casi sin darse cuenta del paso del tiempo. En varios documentos, la abuela Laji anotó observaciones personales como "única fotografía que queda" o "niños que se llevaron en 1962". Esto empezó a inquietar profundamente a Evelyn, pues comprendió que su abuela había dedicado décadas a intentar salvar fragmentos de la vida de gente común mientras el resto del mundo seguía adelante, olvidándose de ellos. Y en medio de ese caos silencioso, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de que aún podía ser útil para algo. 2 días después, Evelyn decidió buscar el apellido Bell en los registros del pueblo más cercano,
La biblioteca pública era pequeña, antigua y casi vacía a esa hora. Allí conoció a Denise Bell Harper, una maestra local que se había ofrecido como voluntaria para ayudar a organizar los archivos históricos de la región. Cuando Evelyn le mostró la fotografía encontrada en la granja, Denise se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego tomó la imagen con ambas manos, como si sostuviera un objeto demasiado frágil para existir. Su voz comenzó a temblar al decir que probablemente esa era la primera fotografía encontrada de su propia bisabuela. Evelyn notó el instante exacto en que la mirada de la mujer cambió. No era solo curiosidad histórica. Era alguien que veía a una parte perdida de su propia familia volver a la vida después de décadas. Denise explicó que muchas personas negras de la región habían perdido registros completos debido a la negligencia, la pobreza o simplemente porque nadie consideró esas vidas lo suficientemente importantes como para preservarlas. Y en ese momento, sentadas en esa silenciosa biblioteca llena de viejas estanterías, ambas comprendieron que la abuela Lahi no coleccionaba papeles viejos. Ella devolvió la identidad a personas olvidadas. Y, sinceramente, cualquiera que haya seguido esta historia hasta ahora, probablemente también haya temido que algún miembro de su familia desapareciera con el paso del tiempo. Si alguna vez te ha sucedido, comenta desde dónde estás leyendo esta historia. Hay recuerdos que merecen seguir existiendo en algún lugar. Después de aquella reunión en la biblioteca, Denise empezó a visitar la granja casi a diario después del trabajo. Llegaba con guantes, cajas de peñasille, plástico vacías, café caliente y una actitud que Evelyn no había visto en nadie en mucho tiempo. Las dos empezaron a limpiar documentos en la mesa de la cocina con pequeños cepillos y toallas secas para no estropear el papel húmedo. A medida que revisaban las cajas, el tamaño del archivo se volvió abrumador. Había registros organizados por apellidos, mapas dibujados a mano que mostraban antiguas comunidades rurales, e incluso cuadernos enteros dedicados a familias que habían desaparecido de los registros públicos. La abuela Lahi anotaba todo: apodos, matrimonios no oficiales, hijos criados por parientes, entierros improvisados en terrenos de iglesias. Denise explicó que muchas familias pobres de esa región nunca tuvieron la documentación adecuada porque nadie se molestó en registrar sus vidas correctamente. Evelyn escuchó esto con una extraña opresión en el pecho, porque empezó a darse cuenta de que su abuela había pasado décadas intentando salvar a la gente del mismo tipo de olvido que ella misma había sufrido en su matrimonio. Mientras que Warren hizo creer a Evelyn que no valía nada sin él, la abuela Lahi dedicó toda su vida a demostrar exactamente lo contrario sobre las personas olvidadas de todo el mundo. Pero no todos se alegraron al descubrir que Evelyn estaba revolviendo esa colección. Una fría tarde de domingo apareció una vieja camioneta, levantando polvo en el camino de la granja. De ella bajó Darlene, prima lejana de Evelyn, acompañada de un hombre delgado con una gorra oscura y botas manchadas de barro. Darlene entró en la casa sin siquiera saludar a nadie y comenzó a mirar a su alrededor con expresión de disgusto. Dijo que había oído comentarios en el pueblo sobre las viejas cajas de Lahi y que esto debía resolverse antes de que alguien demandara a la familia por guardar documentos personales sin autorización. El hombre que la acompañaba apenas habló. Simplemente caminaba por las habitaciones, observando las pilas de archivos como si calculara cuánta basura cabría en un contenedor. Evelyn sintió un nudo en el estómago cuando oyó a Darlene mencionar que trabajaba limpiando propiedades viejas para venderlas rápidamente. En ese momento todo empezó a tener sentido. Alguien había intentado vaciar esa casa antes, probablemente varias veces. Denise notó su nerviosismo y permaneció en silencio. Pero después de que las dos se marcharan, encontró marcas recientes de cajas siendo arrastradas en el trastero trasero. Algunos cajones estaban abiertos. Y por primera vez desde que llegó allí, Evelyn sintió un miedo genuino de perder todo el archivo antes incluso de comprender todo lo que su abuela había intentado preservar. Esa noche, Evelyn apenas durmió. Cualquier ruido del exterior la hacía saltar de su cama improvisada en la antigua habitación de su abuela y mirar por la oscura ventana de la cocina. El miedo no era solo a perder cajas viejas, era la sensación de que alguien estaba a punto de borrar miles de historias sin siquiera
comprender lo que había dentro. A la mañana siguiente comenzó a cerrar con llave las habitaciones donde se guardaban los documentos más frágiles y pasó horas reorganizando montones enteros de archivos en la antigua oficina de su abuela. Fue durante este proceso que encontró un cajón escondido detrás de una estantería baja, cubierta con toallas viejas. La madera parecía haber estado atascada durante años. Dentro había sobres sellados, cuadernos organizados por década y un inventario completo de mimos y los archivos de la granja. La abuela Laji había catalogado prácticamente todo. Había listas detalladas con nombres de la familia, fechas aproximadas y notas sobre el origen de los documentos. Pero lo que realmente impactó a Evelyn fue descubrir varias cartas enviadas a bibliotecas, universidades e instituciones históricas del condado, pidiendo ayuda para preservar la colección. En casi todos los casos, las respuestas fueron frías, burocráticas o simplemente inexistentes. Algunas instituciones incluso llegaron a afirmar que los registros familiares comunes no tenían suficiente relevancia histórica como para justificar la inversión pública. Evelyn leyó aquello con una mezcla de rabia y tristeza. Su abuela había dedicado 40 años a intentar convencer a alguien de que las vidas comunes también merecían ser recordadas. En lo más profundo del cajón oculto había un sobre aparte, identificado solo con una frase manuscrita: para quien regresa sin un lugar a dónde ir. Evelyn sostuvo el papel durante varios minutos antes de abrirlo. Reconoció de inmediato la letra firme de su abuela. La carta no comenzaba con afecto exagerado ni frases emotivas. La abuela Laji escribía directamente, como siempre hablaba en la vida real. Decía que sabía que algún día Evelyn volvería a esa casa porque las personas borradas por otros a menudo buscaban lugares donde pudieran seguir existiendo en silencio. Su abuela mencionó a Warren por su nombre, algo que hizo que Evelyn se estremeciera al instante. Escribió que había notado muchos años antes cómo él menospreciaba a su nieta en pequeños detalles que casi nadie más veía. Comentó las veces que Evelyn pedía permiso incluso para dar su opinión en su propia casa. Y entonces llegó la frase que releyó quizás 10 veces esa noche. Quienes pasan la vida siendo tratados como invisibles entienden mejor que nadie la desesperación de no querer desaparecer. Evelyn lloraba sentada en el frío suelo de la oficina, porque, por primera vez en décadas, alguien parecía haber comprendido exactamente lo que le había estado sucediendo todo ese tiempo. No como una mujer débil o demasiado emocional, sino como alguien que se desvanecía lentamente en su propia vida. Después de esa carta, algo cambió en Evelyn de forma silenciosa pero definitiva. Aún se despertaba sobresaltada en medio de la noche a veces. Aún sentía vergüenza al recordar la noche en el estacionamiento del supermercado. Pero dejó de verse a sí misma como alguien desechada. Los días siguientes, comenzó a tratar la granja de manera diferente. Limpió la antigua sala principal, improvisó estantes con tablones olvidados del granero y separó los documentos más frágiles en cajas nuevas que Denise obtuvo a través de la escuela donde trabajaba. Gradualmente, otras personas de la región comenzaron a oír hablar de la fotografía encontrada de la bisabuela de Denise. Primero apareció un hombre pidiendo ayuda para identificar el verdadero nombre de su abuelo, enterrado en una iglesia rural. Luego llegó una mujer con una bolsa de plástico llena de viejos retratos, encontrados en el ático de su madre. Evelyn notó algo similar en todos ellos. Ese miedo a perder definitivamente la historia de su propia familia. Y cada vez que alguien encontraba un nombre, una fotografía o un registro olvidado en el archivo, la expresión cambiaba por completo. No era solo curiosidad. Fue como recuperar una parte de su propia identidad que el tiempo le había arrebatado. La tensión aumentó considerablemente cuando Darlene regresó a la granja acompañada de 2 hombres desconocidos, alegando que necesitaba resolver rápidamente la situación de la propiedad. Esta vez, apareció con documentos en la mano, hablando de impuestos atrasados, riesgos estructurales y posibles problemas legales relacionados con el almacenamiento de los archivos. Su discurso sonaba demasiado ensayado. Mientras hablaba, uno de los hombres ya estaba tomando fotos de la casa y midiendo partes del porche con una cinta métrica. Evelyn sintió la misma opresión en el pecho que había sentido años atrás cuando Warren, con palabras difíciles y un tono tranquilo, la hizo creer que estaba equivocada. Pero esta vez algo era diferente. No cedió. Declaró claramente que nadie entraría en las salas de archivo sin autorización. Darlene se rió con desdén, preguntándole desde cuándo Evelyn entendía de patrimonio histórico o documentación legal. Denise, que estaba organizando cajas en el pasillo, respondió antes que ella.
Dijo que ya había profesores universitarios interesados en la colección y que destruir esos registros podría dar lugar a una investigación seria. Era mentira, al menos en ese momento. Pero funcionó. Los hombres se sintieron visiblemente incómodos y comenzaron a retroceder. Cuando la camioneta finalmente se alejó, levantando polvo en la carretera, Evelyn se dio cuenta de algo simple, pero enorme para alguien como ella. Era la primera vez en muchos años que defendía algo sin disculparse. Después. La semana siguiente, Denise logró convencer a un pequeño periódico local para que publicara un artículo sobre el archivo de la granja. El reportero llegó esperando encontrar solo una casa vieja llena de papeles mohosos, pero pasó casi 3 horas escuchando historias de familias que habían recuperado fotografías, nombres y registros gracias al trabajo silencioso de la abuela Lahi. El artículo se publicó un domingo por la mañana con una simple foto de Evelyn sosteniendo una caja de 1900 documentos frente al porche roto de la casa. El titular decía algo así como: Archivo oculto preserva recuerdos de familias olvidadas en Kentucky. Después de eso, la actividad en la granja cambió por completo. La gente comenzó a aparecer sin previo aviso, trayendo álbumes antiguos, cartas, programas de funerales e incluso Biblias familiares usadas para registrar nacimientos a mano. Muchos llegaron emocionados al darse cuenta de que alguien finalmente se preocupaba por esos recuerdos. Evelyn pasó horas escuchando historias en la cocina mientras servía café en tazas desiguales heredadas de su abuela. Y cuanto más escuchaba a esas personas, más comprendía por qué la abuela Lahi nunca vendió la propiedad. Esa casa no era un vertedero. Era prácticamente el único lugar donde las vidas ordinarias todavía se consideraban lo suficientemente importantes como para ser recordadas. En una tarde particularmente fría, apareció una mujer llamada Ruth, que llevaba en su bolso una fotografía, doblada tomada hacía más de 20 años. La imagen mostraba a 3 niños frente a un campo que ya no existe en la región. Ruth explicó que nadie en la familia recordaba sus nombres completos, porque sus padres habían fallecido jóvenes y los hermanos se habían separado cuando aún eran pequeños. Evelyn y Denise pasaron casi 2 horas buscando referencias hasta que encontraron unos viejos documentos que su abuela guardaba en una caja identificada únicamente con el nombre de un camino rural desaparecido. Cuando Ruth escuchó el nombre completo de su hermana mayor, rompió a llorar en un silencio tan profundo que nadie en la cocina supo qué decir. Esto conmovió profundamente a Evelyn, pues comprendió que el archivo era mucho más que un simple archivo de documentos. Había traído de vuelta fragmentos de personas que creían haberlo perdido todo, y quizás sea precisamente por eso que tantas personas se identifican con esta historia ahora. Si aún conservas una foto antigua de algún familiar o conoces una historia que no merece desaparecer, comparte ese recuerdo con alguien importante. A veces, lo que para el mundo parece insignificante es todo lo que queda para que otra persona siga existiendo en la memoria de alguien. Con el paso de las semanas, la vieja granja comenzó a transformarse de una manera que Evelyn jamás imaginó volver a ver. Los vecinos reforzaron el porche ofreciéndose a ayudar tras la publicación del artículo en el periódico. Un electricista jubilado reparó parte del cableado gratuitamente. Denise organizó a estudiantes voluntarios para limpiar documentos y digitalizar fotografías antiguas con ordenadores prestados de la escuela. Por primera vez en décadas, la casa rebosaba de movimiento. Las voces resonaban por los pasillos y el aroma a comida salía de la cocina casi a diario. A Evelyn aún le resultaba extraño despertarse y oír a la gente hablar en el jardín en lugar del profundo silencio que reinaba en la propiedad a su llegada. A veces, se tomó sin entusiasmo. Sentaba sola en los escalones del porche para observar todo lo que sucedía. Lo más difícil de aceptar era darse cuenta de que, en tan solo unas semanas, desconocidos mostraban más interés en ella que Warren en los últimos años de su matrimonio. Y cuanto más se involucraba en el trabajo de archivo, más recordaba habilidades que había olvidado por completo. Organización, paciencia, memoria para los pequeños detalles y la capacidad de escuchar historias sin interrumpir a nadie. Cualidades que Warren siempre había considerado insignificantes resultaron ser precisamente lo que hizo que ese lugar funcionara. Fue también durante este tiempo que Evelyn finalmente decidió resolver su propia situación legal. Denise insistió en que buscara asistencia legal gratuita, ofrecida por una universidad cercana, y al principio casi desistió de ir por vergüenza. Todavía le costaba incluso explicar en voz alta que su marido simplemente había cambiado las cerraduras de la casa después de casi 40
años juntos. Pero durante la reunión con la abogada, una joven llamada Patricia Owens, Evelyn escuchó por primera vez a alguien decir claramente que eso no era ni normal ni aceptable. Patricia le explicó que Warren probablemente había ocultado información financiera importante durante años, y que Evelyn tenía muchos más derechos de los que imaginaba. Cuando regresó a la granja esa tarde, se sentó en el coche, que estaba apagado, mirando la casa iluminada por las nuevas luces del porche. Pensó en 1900 y cuántas veces había pedido permiso para existir dentro de su propio matrimonio. Cuántas veces se había abstenido de hacer preguntas porque Warren la hacía sentir ignorante por no entender de dinero ni de contratos. Y por primera vez desde el desalojo, sintió algo más que vergüenza o miedo. Sintió rabia. No la rabia explosiva de una discusión, pero se percibe una ira silenciosa y profunda, la de alguien que finalmente se da cuenta del alcance de la manipulación que sufrió durante décadas. Poco después, Patricia ayudó a Evelyn a acceder a documentos financieros que Warren había ocultado durante años. Resultó que varias cuentas e inversiones se habían creado con dinero que ella también había ganado con su trabajo a lo largo de su matrimonio, especialmente con el de un pequeño taller de costura que Evelyn regentó desde casa durante muchos años mientras criaba a sus hijos. Warren siempre había tratado ese dinero como ayuda doméstica, como si no tuviera ninguna importancia, pero los registros mostraban depósitos constantes durante décadas. Evelyn pasaba noches enteras revisando papeles en la mesa de la cocina de la granja, intentando comprender cómo había permitido que alguien hiciera invisible su propia contribución. Lo más perturbador era recordar que realmente creía que era incapaz de manejar esos asuntos. Warren se lo había repetido tantas veces a lo largo de su vida, que la idea se había convertido en una realidad para ella. Mientras organizaba los documentos, encontró viejos libros de pedidos de sus tiempos de costurera, llenos de notas manuscritas detalladas. Al mirar esas páginas, se dio cuenta de algo doloroso. Nunca había sido incompetente. Simplemente había pasado años escuchando a alguien menospreciar todo lo que hacía hasta que perdió por completo la confianza en sí misma. Mientras tanto, el archivo de la granja comenzaba a atraer la atención más allá del pequeño pueblo. Un profesor universitario especializado en memoria comunitaria visitó la propiedad tras enterarse del trabajo de la abuela Laji. Pasó horas examinando documentos, fotografías y registros organizados por ella. En un momento dado dijo algo que Evelyn jamás olvidó. Esa colección era probablemente uno de los registros populares más importantes de la región precisamente porque preservaba vidas que normalmente nunca aparecen en los archivos oficiales. No eran políticos, empresarios ni familias famosas. Eran trabajadores agrícolas, sirvientes domésticos, veteranos olvidados, niños sin certificados de nacimiento, mujeres que vivieron toda su vida sin reconocimiento formal de casi nada, gente común y corriente. El profesor sugirió transformar parte de la granja en un espacio permanente de preservación histórica comunitaria. Al oírlo, Evelyn tuvo que salir al porche unos minutos porque rompió a llorar discretamente, incapaz de contenerse. Pensó en su abuela, que durante décadas fue tratada como una anciana excéntrica mientras protegía en silencio la memoria de miles de personas. Y por primera vez, se sintió orgullosa del lugar que toda la familia había intentado ridiculizar durante años. Ni siquiera Warren pudo ignorar por mucho tiempo lo que sucedía en la granja. Después de que la noticia del expediente comenzara a circular en los pueblos vecinos, algunas personas empezaron a comentar públicamente sobre Evelyn y su trabajo. Entonces, un sábado por la mañana, apareció inesperadamente, estacionando su auto frente a la propiedad como si aún tuviera algún derecho sobre el lugar. Salió con su habitual tono tranquilo, con la expresión cansada de un hombre razonable que intenta resolver problemas. Dijo que estaba preocupado por ella, que toda esa exposición podría ser peligrosa y que tal vez sería mejor vender la granja antes de que la situación se descontrolara. Evelyn escuchaba en silencio desde el porche, mientras Denise organizaba cajas en la sala principal. Lo más extraño fue darse cuenta de que su voz ya no tenía el mismo efecto. Durante décadas, Warren había logrado que cualquier argumento sonara lo suficientemente lógico como para hacer que Evelyn pareciera la exagerada, pero ahora ella veía claramente sus movimientos. La preocupación no era por la seguridad, era por el control. Siempre lo había sido. Cuando Warren comentó que el archivo en realidad no cambiaría la vida de nadie, Evelyn respondió algo sencillo, casi en voz baja. La suya ya la había cambiado. Y quizás fue la primera vez en casi 40 años que se quedó sin una respuesta inmediata. Después de que Warren se marchara, Evelyn entró en la antigua habitación de su abuela y se quedó mirando las cajas apiladas hasta el techo.
Pensó en cómo había llegado allí semanas antes, sintiéndose como una mujer abandonada, durmiendo en un coche, sin un céntimo, sin rumbo y prácticamente sin identidad propia. Ahora, la gente cruzaba ciudades enteras para recuperar los nombres olvidados de parientes que habían muerto décadas atrás. Los niños aprendían las historias de sus propias familias a través de esos documentos. Los profesores ofrecían su ayuda para preservar la colección. Y en medio de todo aquello, Evelyn por fin empezó a comprender lo que la abuela Laji había intentado enseñarle toda la vida sin decírselo directamente. El valor de una persona no desaparece solo porque alguien decida ignorarla. Pasó horas reorganizando fotografías aquella tarde, pero la sensación ya era diferente. Ya no parecía alguien escondida del mundo dentro de una vieja casa. Parecía alguien que ocupaba exactamente el lugar que le correspondía. Y quizás eso fue lo que más asustó a Warren cuando regresó. Darse cuenta de que Evelyn ya no necesitaba su aprobación para existir. En los meses siguientes, la granja dejó de ser considerada oficialmente una propiedad abandonada de la familia Ward. Con la ayuda de voluntarios, maestros y vecinos, parte de la casa fue restaurada sin perder el aspecto tradicional que la abuela Laji siempre había conservado. El antiguo trastero se convirtió en una sala de catalogación. La cocina empezó a funcionar como punto de encuentro para las familias que llegaban con cajas olvidadas en los desvanes, retratos sin identificar y documentos casi destruidos por el paso del tiempo. Evelyn creó un sistema sencillo para organizarlo todo, inspirada en las notas de su abuela: caminos rurales, apellidos, pequeñas iglesias, cementerios en desuso, registros escolares. Trabajaba durante horas sin darse cuenta del paso del tiempo. Y lo más curioso era que el cansancio que sentía allí era diferente del agotamiento que había experimentado durante su matrimonio. No era el peso de intentar complacer a los demás constantemente, sino el cansancio de finalmente hacer algo que tenía verdadero significado. Varias noches, Evelyn caminó sola por los silenciosos pasillos de la casa después de que todos se hubieran marchado, y aún se emocionaba al oír crujir el suelo bajo sus pasos, porque durante muchos años creyó que no dejaría huella en el mundo, y ahora él estaba ayudando a cientos de personas a reconectar con sus raíces. El reconocimiento oficial llegó casi un año después de su llegada a la granja. Representantes del condado, historiadores locales y miembros de la comunidad asistieron a una pequeña reunión celebrada en el porche restaurado de la casa. El espacio fue reconocido formalmente como Centro Comunitario para la Preservación Histórica bajo el nombre de Sala de la Memoria de Ward Farm. Cuando se instaló la placa cerca de la entrada principal, Evelyn tuvo que alejarse unos minutos porque no podía contener las lágrimas. Denise la encontró sentada en el viejo columpio de su abuela, mirando el patio mojado por la ligera lluvia de esa mañana. Evelyn repetía que la abuela Laji debería estar viva para ver esto, pero Denise respondió con algo que la acompañaría para siempre. Tal vez su abuela siempre supo que esto sucedería precisamente cuando alguien igualmente invisible ocupara su lugar. Más tarde, durante la pequeña ceremonia improvisada, varias personas compartieron historias sobre familiares encontrados gracias al archivo, nombres recuperados, hermanos localizados, fotografías identificadas después de décadas. Y mientras escuchaba todo esto, Evelyn se dio cuenta de que la granja se había convertido en todo lo contrario de la vida que había vivido junto a Warren. Allí nadie era tratado como desechable. Ninguna historia era demasiado insignificante como para no ser contada. Esa misma noche, después de que todos se hubieran marchado y el silencio hubiera vuelto a la casa, Evelyn entró sola en la antigua habitación de su abuela, con una taza de té caliente en las manos. La lluvia ligera seguía golpeando las ventanas, pero ahora el tejado era sólido. Las luces funcionaban y el olor a humedad casi había desaparecido por completo. Caminó lentamente por los pasillos, observando los estantes ordenados, las cajas etiquetadas y las fotografías digitalizadas reservadas para su exhibición. Sobre una mesita, la fotografía de Clara Bell seguía allí, ahora protegida por un sencillo marco de madera. Evelyn se quedó mirando esa imagen durante un buen rato, porque comprendía perfectamente cómo había empezado todo. Si la tormenta de aquella noche no hubiera destruido la vieja caja, quizás nunca habría descubierto la verdadera razón por la que la abuela Laji había sacrificado su vida protegiendo esa colección, y quizás tampoco se habría redescubierto a sí misma. Por primera vez en décadas no tenía miedo de dormir. No sentía la necesidad de disculparse por ocupar espacio. No se avergonzaba de su propia existencia. La vieja casa de la abuela, a la que todos llamaban un trastero inútil, acabó siendo precisamente el lugar donde Evelyn comenzó a existir de nuevo como persona.
Unos meses después, Evelyn recibió una carta de una joven de otro estado que había encontrado información sobre su bisabuelo desaparecido en los archivos de la granja. La joven escribía que había pasado toda su infancia escuchando historias confusas sobre un hombre que desapareció de la familia, pero nunca hubo suficientes documentos para comprender lo que realmente sucedió. Gracias a los registros conservados por la abuela Lahi, pudo localizar su tumba en una iglesia rural olvidada durante décadas. Evelyn leyó la carta sentada en la cocina, mientras el sol de la mañana se filtraba por las cortinas claras, recién cambiadas por voluntarios de la comunidad. Y en ese momento comprendió algo trascendental. El trabajo de su abuela nunca se trató de nostalgia, se trató de dignidad, de evitar que la gente común fuera completamente borrada, solo porque el mundo decidió que sus vidas no tenían suficiente relevancia histórica. Evelyn pensó en cuántas veces había sentido exactamente eso en su propio matrimonio, como si su presencia pudiera ser reemplazada silenciosamente sin dejar rastro, pero ahora comprendía que existir también significa ser recordado. Y gracias a esa vieja granja perdida en las colinas de 1900, Kentucky, cientos de personas volvieron a tener a alguien que pronunciaba sus nombres. Incluso después de toda la transformación de la granja, Evelyn nunca se volvió grandilocuente ni ajena a la realidad. Seguía vistiendo ropa sencilla, se recogía el pelo de la misma manera torpe de siempre, y tomaba café demasiado fuerte temprano por la mañana, mientras organizaba cajas en la mesa de la cocina. Pero había una diferencia imposible de ignorar. Ya no andaba pidiendo permiso para existir. Quienes conocieron a Evelyn en los últimos años de su matrimonio con Warren, tal vez ni siquiera reconocerían a la mujer que ahora recibía visitas en el porche, contando historias de familias olvidadas con seguridad en su voz. A veces todavía le dolía recordar cómo había sucedido todo. Todavía había noches en las que se despertaba sobresaltada, recordando el estacionamiento del supermercado, la maleta dejada en el porche y la sensación de abandono absoluto. Pero esos recuerdos dejaron de definir quién era. Porque, al final, Warren intentó borrar a Evelyn de su propia vida exactamente de la misma manera que el tiempo intentó borrar a todas esas familias almacenadas en los archivos. E irónicamente, eso fue lo que terminó llevándola al lugar donde finalmente volvió a encontrar valor en sí misma. En una de las últimas escenas que quedaron grabadas en la memoria de quienes siguieron de cerca esa historia, se ve a Evelyn cerrando las cortinas de la sala principal de la granja a altas horas de la noche, después de otro día recibiendo a los residentes de la región. Antes de apagar las luces, suele caminar unos minutos entre las estanterías, observando las etiquetas manuscritas que su abuela había escrito décadas atrás. Bell, Harper, Dawson, Whitmore, familias enteras que podrían haber desaparecido por completo si alguien no hubiera decidido preservar sus nombres. Luego, siempre se detiene frente a la vieja fotografía de la abuela Lahi apoyada en la entrada principal. No dice nada. Simplemente permanece allí en silencio durante unos segundos, como si finalmente comprendiera todo lo que su abuela intentó proteger durante toda su vida. La granja nunca se trató de papeles viejos, nunca se trató de acumular cajas, se trataba de asegurar que la gente común también mereciera permanecer en el mundo después de su muerte. Y quizás esa fue la mayor reconstrucción de la vida de Evelyn Ward. No recuperar dinero, matrimonio o estatus, pero descubrir que alguien que pasó años siendo tratado como invisible podría convertirse precisamente en la persona responsable de evitar que otras vidas también caigan en el olvido.